Y si tienen su Biblia, le voy a pedir que la abran en el libro de Efesios. Seguimos nuestro estudio de Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 23 del libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre Santo, te pedimos, como los discípulos te pidieron, que nos enseñes a orar, porque con frecuencia, Padre mío, no sabemos lo que pedimos y no sabemos cómo orar. Y en este pasaje te pido que nos enseñes las verdades de la oración de poder. Oh Padre, guíanos en el mensaje de hoy y permite, Padre Santo, que cada hermano, cada hermana aquí presente y también los que nos escuchan por medio del internet puedan ser, Padre mío, bendecidos por el poder de tu santa palabra. Padre, te pido que nos guíes en el mensaje de hoy, que las palabras que salgan de mi boca como la meditación en cada corazón sean para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero hacer una pregunta. Si alguien tuviese un poder grande para decirle a usted, yo te voy a conceder todo lo que tú quieras, ¿qué tú le pedirías? ¿Qué tú le pedirías a Dios? Supongamos que Dios te preguntara, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú le dirías a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Salud? ¿Algunos dicen salud? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos decir. ¿Qué usted le pediría a Dios? Hace mucho tiempo yo leí la historia de un rey. Es el rey Midas. Y el rey Midas tenía esa oportunidad. Él podía pedir todo lo que quería, que se le iba a dar. ¿Sabe lo que pidió el rey Midas? Él dijo que todo lo que yo toque se convierte en oro. Así que había una silla, oro. Contento se ponía, ya soy rico. Que tocaba él una computadora, oro. Los zapatos que tocaba se convertían en oro. Todo lo que tocaba un árbol, se convertía en oro, todo. Pero el problema fue que comenzó a tocar la comida, se convertía en oro. Así que no podía comer nada. Tocaba a la esposa, se convertía en oro. La cuestión es que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a pedir. Y nosotros como cristianos decimos, bueno, el poder del cristiano está en la oración, pero muy a menudo nosotros vemos que no usamos ese poder de la oración, que muy a menudo nosotros oramos sin poder, sin el poder que Dios nos manda en la oración. Y lo que nosotros oramos es para las cosas que nosotros queremos, que nos convienen.
Pero hoy, en el pasaje bíblico de hoy, Pablo está hablando a la iglesia y vamos a aprender de Pablo, la oración de poder. ¿Qué es una oración de poder? ¿Cómo hacer una oración de poder? Y aquí lo que vamos en el libro de Efesios, capítulo 1, desde el 15 al 23. Yo quiero analizar 3 cosas importantes de la oración de poder y cómo orar esa oración de poder. La primera parte es el agradecimiento que debe haber en una oración. La segunda parte es las peticiones. ¿Cuáles peticiones? Vamos a hablar de esas peticiones. Y lo tercero, la palabra poder. Poder. Así que nosotros vamos a estar estudiando esas 3 cosas en el mensaje de hoy, y así como lo vemos en el libro de Efesios. Y vamos a comenzar con la primera parte, que es el agradecimiento. El versículo 15 nos dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo quiero que presten atención en estas palabras de Pablo. Él está orando por los cristianos en la ciudad de Éfeso, los que han estado con nosotros. Y nos hemos dado cuenta que se sigue una secuencia. La semana pasada hablamos sobre un himno de alabanza. Ahora es una oración de poder que Pablo está hablando. Y aquí no está hablando de el poder que hay en el agradecimiento. El agradecimiento. Él da gracias al Señor por la fe de los santos, de los hermanos, la fe que tienen en Jesucristo, pero también da gracias por el amor que ellos tienen. Así que hay una fe y hay un amor en este agradecimiento de Pablo. La oración de poder comienza con un agradecimiento. Hermanos, nosotros nos damos cuenta, y a veces usted no puede ver eso, pero para que una persona se entregue al Señor, para que crezca en fe, para que se convierta, es algo que a la naturaleza humana es casi imposible. ¿Cómo es posible que personas puedan comprender el Evangelio y creer? ¿Cómo es posible que ustedes puedan llegar aquí a la iglesia? Pues entonces Pablo está diciendo: yo doy gracias porque por la fe en Jesucristo de cada hermano. Esa es la primera parte de la oración. Cada hermano Dios ha tocado para traerlo a la iglesia con fe. Y yo doy gracias a Dios por la fe que tiene cada hermano. Hermanos, nosotros nos preocupamos por muchas cosas y queremos tantas cosas, pero no nos damos cuenta de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es posible que yo puedo creer en Jesucristo? ¿Cómo es posible que yo puedo venir aquí a la iglesia? ¿Cómo es posible que yo puedo ser cristiano? Por fe. La fe en Jesucristo. Esa es la primera parte que Pablo dice: bueno, hay fe. Entonces, una de las cosas, antes de hablar de esta fe, que se me olvidó decirles, es la idea, mis hermanos, que esta oración de Pablo es una oración tan grande. En el versículo 3, versículo 1 nos habla que por esta razón, por las bendiciones que nos ha dado, tenemos que dar gracias. Y el versículo 14 del capítulo 3 también del libro de Efesios nos habla: por esta razón tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído una fe, pero también amor. Hermanos, la iglesia de Jesucristo está fundamentada en estas 2 cosas: la fe en Jesucristo, el amor que tenemos que tener los unos por los otros. Y en el libro de Primeras de Juan, capítulo 4, versículo 7, el versículo 11, nos habla de ese amor, el amor que tiene que haber en los hermanos. Eso es lo que mantiene, porque es el amor de Cristo, lo que mantiene la iglesia, lo que forma la iglesia, es la fe en Jesucristo, pero el amor entre los hermanos. Y Pablo está tan agradecido de ver esa fe y ese amor. Hermanos, ¿cómo que se mantiene esta iglesia? Con la fe de los cristianos en Jesucristo, pero con el amor. O sea que si usted no tiene fe, si usted no tiene amor, usted no va a estar aquí. No va a estar. Entonces, cada uno de nosotros debe dar gracias, Señor. Señor, hay fe,
hay amor y tú formas tu iglesia. Y él dice, yo no ceso de dar gracias al Señor, yo no ceso de orar, yo no dejo de orar, porque Dios ha traído a personas, ha tocado a personas. Y ¿saben una cosa, mis hermanos? Que lo va a seguir haciendo. Así que esa es la primera parte de la oración de poder. Comienza con agradecimiento con lo que Dios nos ha dado. Cada vez usted mira a su hermano y diga, doy gracias al Señor que ha traído a este hermano para tener fe. Doy gracias al Señor que me ama y que yo puedo amar a mis hermanos. Doy gracias al Señor por la fe y el amor que hay en la iglesia. Ahora viene la otra parte. Y esta parte es tan importante, es la parte de las peticiones. Y hay muchas cosas aquí en las peticiones. ¿Qué pedir? ¿Qué es lo que yo tengo que pedirle al Señor? ¿Qué es lo más importante en una oración de poder? Estos versículos debe ser para nosotros clave para nuestra oración. La petición que él dice, el versículo 17, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la primera petición, después del agradecimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Esas dos palabras son tan importantes. Son dos palabras muy, muy famosas en las Escrituras, la sabiduría y la revelación. La sabiduría, mis hermanos y hermanas, es saber cómo usar el conocimiento, saber cómo usar la inteligencia, básicamente. Porque la inteligencia es como conocer de muchas cosas. Hay mucha gente que son muy inteligentes, pero no son sabios. Porque saben mucho, pero no saben cómo utilizar ese conocimiento. El sabio sabe cómo usar el conocimiento. Entonces aquí nos está diciendo que debe haber sabiduría. La palabra sabiduría en griego es sofía, y la palabra revelación es la palabra apocalipsis que nosotros vemos en la Biblia. Así que lo que Pablo está orando, que en la iglesia, que los hermanos puedan tener un espíritu de sabiduría, pero también de revelación. Y la revelación, mis hermanos, siempre se liga con cómo es Jesucristo, la luz del mundo. Y cuando Jesucristo ilumina, Él nos revela las cosas. Jesús nos dice que Él es la luz del mundo. Entonces, cuando andamos en la luz, no andamos en oscuridad. La revelación de Jesucristo, cómo Él alumbra su luz, es lo que nos da la luz en medio de la oscuridad. Esa es la revelación de Jesucristo. Entonces nos dice que nosotros podamos tener, que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría, pero también de revelación de Jesucristo. Hermanos, cuando más nosotros caminamos con Jesús, Él nos da sabiduría. O sea, la idea es, Señor, ayúdame a saber cómo caminar contigo, a saber cómo vivir contigo, a saber cómo vivir con Jesucristo. Eso es una oración de poder, pero también permite que cada día yo pueda ver tu luz, pero cuando tú te revelas a mí, entonces yo puedo ver esa luz. Y cuando usted tiene revelación, cuando usted tiene la sabiduría, la revelación de Jesucristo, entonces usted puede ver el mundo de una manera diferente, porque lo está mirando a través de los lentes de Jesucristo. Y la vida se hace, mis hermanos, mucho más importante, mucho más placentera, porque usted está teniendo tanto la sabiduría y la revelación de conocer a Jesús. Mientras más conoces a Jesús, mientras más caminas con Jesús, entonces más creces, más tu vida se hace con mucho más sentido porque estás con Jesús. Entonces Él dice, no tan solo un espíritu de sabiduría y de revelación de Jesucristo, pero también Él dice que se alumbre los ojos de vuestro entendimiento, que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Cuando Jesucristo viene, Él nos da la luz, pero para que esa luz pueda continuar, tiene que alumbrar. Entonces, la luz
alumbra de tal manera que nos dice para que la persona pueda saber cuál es la esperanza en la cual ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí nos está diciendo que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tres cosas importantes. Primeramente, la esperanza que Él nos ha llamado. Segundo, las riquezas de su gloria. Y tercero, la herencia de los santos. Tercero, el poder. El poder, la supereminente grandeza de su poder. O sea, esperanza, riquezas y poder. Tres cosas que está pidiendo Pablo. Y que la pongo aquí. Esas tres cosas, sepáis la esperanza, para que sepáis la esperanza, para que sepáis las riquezas, para que sepáis también el poder. Hermanos, nosotros no nos damos cuenta las grandes cosas que nosotros tenemos. Porque aquí Pablo está diciendo esperanza en el llamado. Dios nos ha llamado, mis hermanos, de una manera especial. Está diciendo, yo quiero que Dios le haga ver a ustedes la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuál es la esperanza? Jesucristo. Él nos ha llamado, Él nos da esa esperanza de vivir para Él, de disfrutar de su presencia. Entonces vivir en esa esperanza es lo que Pablo quiere que la iglesia pueda orar. Señor, que yo pueda cada día vivir, saber esa esperanza, gozar de esa esperanza en la cual fui llamado. La Biblia nos dice que Él nos ha llamado. Él nos eligió de una manera especial, Él nos ha llamado, no por nosotros, sino por Él. Entonces, esa esperanza es tan importante. Pero también nos dice que Él quiere también que sepamos las riquezas. Las riquezas, mire cómo dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La hermana puso en uno de los signos, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengan las riquezas, pero sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y ahí dice, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello hogar más allá del sol. En otras palabras, las grandes riquezas que Dios tiene para con nosotros, las riquezas de gloria. Y nosotros muy a menudo, porque vemos todas las cosas materiales de este mundo, nos olvidamos que lo más importante no es este mundo, sino el venidero, en el cual Él ya tiene una herencia grande para con nosotros. Entonces tenemos que orar cada día, Señor, que mis ojos no estén solamente en las cosas de este mundo, pero que mis ojos se fijen en la herencia que tú tienes ya en gloria. Así que tenemos esperanza, tenemos herencia, pero después Él habla mucho del poder, y por eso es que he puesto el título del mensaje de hoy, una oración de poder, porque Pablo también quiere que en la oración los cristianos sepan del poder que hay, que Dios ofrece. El versículo 19 dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y vamos a pasar un poco de tiempo en el poder. En el poder, porque ahí es donde está la importancia de la oración, en el poder que Dios otorga a su iglesia. Fíjense cómo comienza. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. O sea que en su fuerza hay un poder tan grande. Y me dice que aquellos que creen, el poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ahora nos describe cuál es ese poder. Primeramente es la resurrección, como dice el versículo 20. Resucitó a Jesucristo de los muertos. Ese es el poder grande de la resurrección. Alguien dijo que la demostración más grande del amor de Dios fue su muerte, pero la demostración más grande del poder de Dios está en su resurrección. O sea que por su muerte Él nos amó tanto,
pero por su resurrección Él muestra su gran poder. Y a través de esa resurrección tenemos lo que Jesucristo entra entonces a la coronación, en el cual nos dice el versículo aquí, que Él no tan solo le resucitó, sino que le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que está en su trono Jesucristo. Tenemos el poder de la resurrección, el poder de la coronación, pero ahora viene el poder en el cual Jesucristo domina todo. Y mire cómo nos dice, el versículo 21, sobre todo principado, sobre todo nombre que se nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, de este siglo en el venidero. O sea que el poder grande de Jesucristo domina todo. Este poder en el cual estamos hablando está diciendo que es más grande que los dominios de esta tierra, más grande que las autoridades, más grande que todo nombre, más grande que cualquier gobierno. Es el poder de Jesucristo. Cuando estamos orando, mis hermanos, tenemos que recordar el poder de Jesucristo sobre todas las cosas. Muy a menudo, mis hermanos, nosotros nos preocupamos por las cosas de este mundo, pensamos como que los gobiernos son los que controlan, pensamos como que todo va a ser control de las diferentes potencias de este mundo, y nos olvidamos que todo está en el control del poder de Jesucristo. Todo, absolutamente todo, nada de lo que está pasando está fuera de la soberanía o del dominio o del poder de Jesucristo. Ya Jesucristo sabía exactamente que iba a pasar una guerra en Ucrania, que iba a pasar una guerra en Gaza, los israelitas y los palestinos. Ya Jesucristo sabía todo eso. Porque aquí me dice que Él tiene el poder sobre todas las autoridades. Entonces, cuando estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que conozcamos ese poder de Jesucristo. El poder que es sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo dominio y señorío. Y nos dice más adelante que ese poder Dios ha usado a la iglesia. Mire cómo dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, el cual, la iglesia de Jesucristo, es su cuerpo y es lo que Él llena todo, la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea que Jesucristo está diciendo que ese gran poder que Él quiere que nosotros poseamos o reconozcamos, que ese gran poder es para llenar a su iglesia, para llenar a su pueblo. Hermanos, el poder de Jesucristo es lo que cambia las cosas, cambia la vida. Poder en su resurrección, poder en su coronación sentándose a la diestra del Padre, pero poder sobre todo dominio. Y ese poder se le da a la iglesia como agente especial para hablar del poder grande de Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo en esa oración, yo quiero que ustedes conozcan la esperanza que está en ustedes, yo quiero que ustedes conozcan, que ustedes sepan cuáles las riquezas en gloria, pero el poder. Porque cuando comenzamos a hacer oraciones de esa manera, cuando comenzamos a orar mirando a Jesucristo, que es mucho más grande que cualquier dominio, que por su resurrección Él mostró ese gran poder, entonces nuestras vidas son diferentes, nuestras oraciones van a ser totalmente diferentes. No nos vamos a concentrar tanto en la cosa de este mundo, pero vamos a orar de una manera totalmente diferente. Así que cuando usted tenga que orar, vamos a tratar de cambiar nuestra oración. Tenemos que pedir al Señor que nos abra los ojos, primeramente que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Hermanos, tenemos que pedir al Señor por sabiduría, porque muchas veces no sabemos lo que oramos, y cuando oramos mal, entonces no podemos ver el poder de la oración. Porque la Biblia nos dice que en el libro de Santiago
pedís mal, porque pedís por vuestros propios deseos. No pedís con sabiduría, no pedís con ese espíritu de revelación. Pero nos dice que no oramos bien porque no le pedimos al Señor que alumbre nuestros ojos para que podamos ver la esperanza que tenemos, la riqueza que nos ha dado y el poder, el gran poder de Jesucristo. La iglesia tiene que orar diferente. La iglesia tiene que comenzar a ver lo que Dios quiere que veamos. En el libro de Segunda de Reyes nos cuenta la historia de ese siervo del profeta Eliseo, que él no podía ver, él estaba totalmente preocupado porque los enemigos venían a destruirle. Y Eliseo oró: Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Y ese versículo siempre me ha gustado, se lo voy a leer, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 17, porque muchas veces nosotros no vemos el poder grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 17. Esta es una historia maravillosa. Cuando lleguen a su casa lo puedan leer. Y muchas veces nosotros no vemos ese poder. Igual no solamente el versículo 17, pero toda la historia de Eliseo y los sirios. Y el versículo 17, Eliseo le dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente y de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En otras palabras, Dios había enviado ángeles para defender a Eliseo, y el siervo Gehazi no lo había visto. Y él oró de esa manera. Entonces Pablo también está orando de esa manera, que nosotros podamos ver, que Él alumbre nuestros ojos para que podamos ver la esperanza, para que podamos ver la riqueza, para que podamos orar, para que podamos ver el poder. Yo quiero terminar con una historia que en la Biblia, si tiene su Biblia, quiero terminar el libro de Lucas, capítulo 18, 17 y 18, porque en este pasaje bíblico tenemos, bueno, le voy a dar dos historias, porque una de las historias, yo diría más emocionantes de las Escrituras, tenía que ver con la oración. Y yo siempre me pongo a pensar en eso, porque los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, porque ellos no sabían cómo orar. Ellos veían el gran poder que había en Jesús mientras Él oraba. Pero entonces, mis hermanos, cuando llegó el tiempo para ellos orar, ellos se dieron cuenta de algo que ellos no sabían cómo orar. Y yo quiero leerles dos historias para que ustedes se den cuenta lo que es, pues, la importancia de orar y de pedir al Señor y de concentrarnos en el Señor. La primera historia, en el capítulo, yo le dije 18, perdón, es el capítulo 11 del libro de Lucas, y vamos a comenzar el capítulo 10 con la historia de Marta y de María. Yo quiero terminar con esto porque está relacionado a nuestra falta de oración y a nuestra falta de entrega al Señor. Le voy a leer la parte de Marta y María, y después la parte de la oración. Capítulo 10 de Lucas, comenzando el versículo 38, y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y más adelante, versículo 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo quiero detenerme aquí, mis hermanos, y quiero que vean estas dos historias. Marta estaba pidiendo, estaba haciendo las cosas más concentrada en las cosas materiales. María estaba allí para escuchar a Jesús. Esa es una cosa que nosotros como cristianos a veces nos preocupamos tanto de las cosas que nos olvidamos de lo más importante. Que Dios nos alumbre los ojos para que podamos ver lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, en la segunda lectura, Jesús le está enseñando sobre la oración, la importancia de la oración. El poder de la oración está primeramente en reconocer que Jesucristo tiene el poder de todo. Tiene el poder de todo, mis hermanos. Cuando usted se encuentre con diferentes desafíos en la vida, en vez de concentrarse en todos los quehaceres de la vida como lo hizo Marta, concéntrese en Jesús. Concéntrese en el poder de su fuerza. Cuando estamos orando, vamos a pedir al Señor: Señor, dame sabiduría, porque eso es lo que estaba buscando María, sabiduría. Dame sabiduría, dame revelación. Y Señor, permite que yo pueda orar buscando tu poder, el poder que ya tú has otorgado a través de tu resurrección. Que yo pueda orar, que tú me abras los ojos para que yo pueda ver la esperanza y las riquezas en gloria. Hermanos, Dios tiene grandes cosas cuando nosotros nos dedicamos a la oración. Y este poder que habla Pablo está aquí también, mis hermanos, vigente con nosotros. El poder del cristiano, como Pablo expresa en ese tiempo de oración, es que nosotros podamos primeramente ser agradecidos, que nosotros podamos ser agradecidos, que nosotros podamos, mis hermanos, ver la fe, la esperanza, el amor que Él quiere ofrecernos y vivir en su poder. Sigamos orando y vamos a orar pidiéndole al Señor esas cosas que Pablo nos enseña. Vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdame cada día ayúdame, Padre Santo, alumbra mis ojos para que yo sepa cuál es la esperanza, cuáles las riquezas y cuál es el poder. Oremos de una manera diferente y vamos a ver cómo Dios va a actuar. Hermanos, Dios va a actuar. Comiencen desde hoy y diga: Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito la sabiduría y la revelación de conocer a Jesucristo, de caminar con Jesucristo, de ser alumbrado por Él. Hermanos, si oremos los unos por los otros, oremos, agradecamos al Señor por la fe de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros ancianos, por el amor que debe haber entre nosotros. Y cuando oramos de esa manera, vamos a ver el poder de la oración, el poder de buscar al Señor, el poder que Él está hablando en este capítulo, el poder que está en la iglesia. Una iglesia que ora
una iglesia que crece potentemente en el amor de Jesucristo. Vamos a orar pidiendo al Señor cada día por el poder de su fuerza, por esperanza, por fe, por amor. Oremos. Padre Santo, cuántas veces hemos sido como el rey Midas, orando, Padre mío, por nuestras propias inquietudes y necesidades. Oh Señor, en vez de buscar tu sabiduría y tu revelación. Padre, yo te ruego en esta noche que podamos esta oración como lo hizo Pablo por la iglesia, que nos abras el entendimiento para saber, Padre Santo, las riquezas que tú nos has dado, la esperanza y el poder. Ayúdanos, Padre Santo, a orar, te lo ruego, en el dulce nombre de Jesús. Amén.